Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva lectura del Código Civil. Estamos situados ya en el título séptimo de la posesión en el libro segundo de las varias clases de bienes. En ese sentido, hoy vamos a leer lo que corresponde a el primer párrafo de la posesión y sus diferentes calidades. También vamos a repasar lo que corresponde a el segundo párrafo de los modos de adquirir y perder la posesión. Y esos dos párrafos vamos a ver hoy. Así que vamos a dar comienzo inmediato a lo que corresponde a la posesión. El artículo 700 no señala de que sea la posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica hacerlo. El artículo 701 nos señala la posesión se puede causar en varios títulos y nos dice que se puede poseer una cosa por varios títulos. El artículo 702 señala de las especies de posesión, dos puntos, regular e irregular. El artículo 702 dice la posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición, la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. El artículo 703 nos señala de los justos títulos constitutivos o traslaticios. El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase de las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman nuevo título, pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado constituyen un título nuevo. El artículo 704 nos señala de los títulos que no son justos. No es justo título, dos puntos. Número 1, el falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende. Número 2, el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. Número 3, el que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido. Y número 4, el meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero, el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. Sin embargo, al heredero putativo a quien por decreto judicial o por resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución, como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido legalmente ejecutado. El artículo 705 nos señala de la validación de un título nulo. La validación del título que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificación o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue conferido el título. El artículo 706 señala de que sea la buena fe y del error que no se opone a ella.
La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. El artículo 707 nos señala de la presunción de la buena fe. La buena fe se presume excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse. El artículo 708 nos señala de que sea la posesión irregular. Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 702. El artículo 709 nos señala las posesiones viciosas. Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina. De que sea la posesión violenta, el artículo 710 señala posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente. El artículo 711 señala de un poseedor violento en particular. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele es también poseedor violento. El artículo 712 señala de cuándo existe el vicio de violencia. Existe el vicio de violencia sea que haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que la poseía sin serlo o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes y que se ejecute con su consentimiento o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente. De que sea la posesión clandestina. El artículo 713 señala la posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. El artículo 714 señala de que sea la mera tenencia. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. El artículo 715 señala de la posesión de las cosas incorporales. La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. La mera tenencia no adviene en posesión por el mero paso del tiempo. Nos señala el artículo 716 que el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo el caso del artículo 2510, regla tercera. El artículo 717 señala de la sucesión y agregación de posesión. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se le apropia en sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. El artículo 718 señala de la posesión de la cosa pro indiviso. Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía pro indiviso se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. Podrá pues añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común y los derechos reales con que le haya gravado subsistirán sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios. El artículo 719 nos señala de las presunciones de continuidad de la posesión. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno,
se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. El artículo 720 señala de por quienes pueda tomarse la posesión. La posesión puede tomarse no sólo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario o por sus representantes legales. El segundo párrafo de la posesión va a tratar de los modos de adquirir y perder la posesión. De la adquisición de la posesión por mandatario o representante legal o por quien no es ni uno ni lo otro. El artículo 721 señala si una persona toma la posesión de una cosa en lugar o a nombre de otra de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto, aun sin su conocimiento. Si el que toma la posesión a nombre de otra persona no es su mandatario ni representante, no poseerá ésta sino en virtud de su conocimiento y aceptación, pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre. El artículo 722 señala de cuándo se adquiere la posesión de la herencia. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudie una herencia se entiende no haberla poseído jamás. El artículo 723 nos señala de quienes son incapaces de adquirir la posesión. Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran con ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización que competa. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros. El artículo 724 nos señala de la adquisición de la posesión de las cosas cuya tradición debe hacerse por inscripción. Si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. El artículo 725 señala de la conservación de la posesión aunque se transfiera la tenencia de la cosa. El poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o cualquiera otro título no translaticio de dominio. El artículo 726 de cuando se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya, menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan. El artículo 727 de la posesión de la cosa cuyo paradero se ignora. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. Del cese de la posesión inscrita, el 728 dice: para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. El artículo 729 de la pérdida de la posesión de los inmuebles no inscritos. Si alguien pretendiéndose dueño se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. El artículo 730 del poseedor en lugar y a nombre de otro que se tenga por dueño de la cosa. Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción. Del que recupera la posesión, el artículo 731 y último de este título nos señala que el que recupera legalmente la posesión perdida
se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. Con eso terminamos con lo que corresponde al título 7 del libro segundo del Código Civil de la posesión. En el siguiente video vamos a revisar el título 8 de las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria.